Bueno, como les comenté, este es el 9º informe de competitividad que lanzamos. Es el 6º que yo lanzo. Eso quiere decir que he estado ya 5 años largos presidiendo el Consejo Privado de Competitividad, y si bien a veces somos pesimistas porque no vemos los avances que quisiéramos, sobre todo reflejados en los índices de competitividad internacionales, sí debo ser sincera al decir que yo sí veo logros significativos, sobre todo con el compromiso que hay en este momento en el gobierno de ver que verdaderamente podamos avanzar en estos índices de competitividad, aunque quiero advertir que cualquier avance toma años. O sea, lo que estamos haciendo en infraestructura se va a ver reflejado, lo que estamos haciendo en educación, todo se va a ver reflejado en unos años, pero obviamente no debemos, digamos, perder como el optimismo de que sí estamos trabajando en una tarea que verdaderamente vale la pena. Bueno, la presentación tiene 4 partes: la evolución de la productividad, que es nuestro tema de hoy en Colombia, el Informe Nacional de Competitividad 2015-2016, la política de desarrollo productivo que el país requiere y retos para una agenda de competitividad efectiva. Evolución de la productividad en Colombia. Este es un gráfico bien interesante porque lo que nos muestra es que mientras que la inversión desde el año 2000 ha venido creciendo de manera significativa, la productividad, que es la línea que está prácticamente plana, pues se mantuvo constante, con unos años incluso de crecimientos negativos. ¿Esto qué quiere decir? Que no fuimos capaces de convertir, digamos, en productividad toda esa inversión que nos llegó al país durante todos estos años. Sigamos. Esta es la productividad laboral, esta es la productividad laboral de Colombia en los diferentes sectores económicos. Y lo que aquí vemos es que la productividad laboral en Colombia es el 22% la productividad en Estados Unidos. Esto dicho de manera sencilla, ¿qué quiere decir? Que para un mismo trabajo en Colombia se requieren 4.4 trabajadores, mientras que en Estados Unidos se requiere solamente 1. Y cuando lo miramos a nivel de sectores, donde vemos que tenemos los niveles más bajos de productividad, es aquí a la derecha, por ejemplo, en el sector agrícola, en comunicaciones y en todos estos sectores, ¿no es cierto?, que es manufactura, transporte, servicios, donde se concentra la mayoría de la mano de obra. ¿Qué tenemos que hacer? Precisamente es mejorar esa productividad y acercarnos a niveles de, obviamente estamos lejos de Estados Unidos, pero procurar irnos acercando a niveles muy superiores. Sigamos. Esta es la productividad en los diferentes sectores económicos mirada a través de las empresas que están en cada uno de esos sectores. Lo que uno quisiera es que todas las empresas estuvieran a la derecha, ¿sí? Y lo que vemos es que en todos los sectores vemos un comportamiento muy similar, con muy poquitas empresas a la derecha, o sea que son productivas, que su productividad laboral es alta, y vemos que la mayoría de las empresas están hacia la izquierda. Sigamos. ¿Qué podemos hacer como sector privado? O sea, el sector privado también es responsable cuando estamos hablando de competitividad, obviamente no del entorno, obviamente no de lo que debe proveer el sector público, pero sí es responsable de lo que puede hacer al interior de las empresas y sobre todo qué podría hacer para que en su propio sector moverse hacia la derecha. Y aquí de esto nos van a hablar más adelante. Hay muchas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, mejorar las prácticas gerenciales, adoptar nueva tecnología. El Global Institute de McKinsey dice que las mayores ganancias en productividad en un 85% en un país como Colombia vienen de adopción de nuevas tecnologías, certificaciones internacionales, investigación y desarrollo con universidades y centros de investigación. O sea, esto es para decir que esta tarea de la productividad es una tarea de todos y todos deberíamos estar convencidos de que nos corresponde movernos hacia la derecha.
Ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo para este trabajo de mejorar la productividad? Y hay 3 áreas de trabajo. La primera es la agenda horizontal. La agenda horizontal en la que hemos venido trabajando ya durante más o menos unos 9 años, y es el trabajo en todas esas áreas que son transversales a todos los sectores, que son transversales a la economía, que es la infraestructura, la educación, el desarrollo del capital humano, la salud, el ambiente macro, la ciencia, tecnología e innovación, la TIC, o sea, todo aquello que es transversal. Luego tenemos esta agenda vertical, que es ya cuando nos salimos de lo transversal o de lo horizontal y empezamos a irnos hacia las regiones, a irnos hacia los sectores, y es precisamente, aquí quiero hacer como esta chiva de lo que nos va a hablar Idris Yala, de lo que se hizo en Malasia, cómo lograron verdaderamente hacer una agenda vertical que llegó a ser tan específica que identificó, o sea, con todos los detalles, más de 130 proyectos que le apuntaban a 3 temas principales en ese país que los consideraron prioritarios. 1, aumento del ingreso per cápita. 2, aumento del empleo. Y 3, fundamental, hacer lo imposible para que todos los proyectos los hiciera el sector privado, o sea, con inversión del sector privado. El gobierno facilitando las cosas para que el sector privado llegara con sus recursos a invertir en cada uno de estos proyectos. Y el tercero tiene que ver con lo que ya les mencioné, y es qué podemos hacer desde el sector privado para aumentar nuestra propia productividad, que es lo que aparecía en el gráfico anterior. Sigamos. Ahora bien, todos los años nosotros en nuestro informe nacional de competitividad tocamos los pilares, los 12 pilares que tiene el Foro Económico Mundial, porque esta es la vara con la que nos están midiendo. O sea, aunque nosotros no nos concentremos como Consejo Privado de Competitividad en cada uno de esos pilares, porque no, sería imposible hacerlo, sí le hacemos seguimiento a cada uno de estos pilares, ¿sí? Como son, por ejemplo, en condiciones básicas, lo esencial para que una economía pueda competir: justicia, corrupción, educación básica, desempeño logístico, energía y salud. Eso es lo esencial, eso es lo básico. Y luego, digamos, ¿qué es lo que después de tener eso básico y de manera simultánea tenemos que trabajar? Es la eficiencia, o sea, ¿qué podemos hacer para potenciar nuestra economía? Lo hacemos a través de pensiones, mercado laboral y formalización, financiación para empresas en etapa temprana, sistema tributario, educación superior, tecnologías de la información y las comunicaciones y la política comercial. Y finalmente, digamos, el tercer pilar es el de los factores de innovación y sofisticación, donde la ciencia, la tecnología y la innovación juegan un papel fundamental y donde tiene una participación enorme el sector privado. En el informe, como les mencioné, tocamos todos estos pilares. Ahorita solo me voy a concentrar en estos. Rápidamente les voy a decir qué estamos haciendo, y porque verdaderamente este año nos hemos enfocado en estos 5 temas. Ahora bien, en educación, o sea, en educación sabemos que la educación es en este momento una prioridad para el gobierno y así debe ser. Pero, digamos, tenemos que tener claridad también de dónde estamos partiendo. Y nosotros tenemos problemas de cobertura y de calidad de la educación básica y media. Ahí está la tasa de cobertura neta en primaria, secundaria y en educación media, y como vemos, o sea, los niveles son extremadamente bajos. O sea, lo que estamos viendo es que hay niños, la línea verde oscura, hay niños que están en edad de ir al colegio que no están yendo. O sea, de cada 100 niños hay 16 niños que no están yendo al colegio. Y lo que vemos a la derecha son nuestros resultados en las pruebas PISA, donde vemos cómo los niños de Colombia de 15 años que presentan estos exámenes, sus resultados son: en matemáticas, el 74% de los niños que lo presentan quedan por debajo del nivel básico, en lectura el 51% y en ciencias el 56%. Sigamos. Y también cuando miramos qué es lo que pasa en cuanto a pertinencia,
también vemos que las personas que estamos formando no necesariamente son las personas que está requiriendo el sector productivo. Entonces, aquí que vemos, por ejemplo, es el descalce entre la oferta y la demanda. Por ejemplo, en técnicos, en 2014 había 700.000 personas desocupadas o inactivas con título de técnico o tecnólogo. Sin embargo, la demanda fue de 1.2 millones. Entonces, ahí vemos que tenemos un problema complicado. Solo hay un técnico o tecnólogo desocupado por cada 4 vacantes. O sea, ahí hay una fuente, digamos, de desarrollo y de generación de empleo para un grupo importante de la población. Y lo que vemos, por ejemplo, en el lado de posgrado, y esto tiene mucho que ver con la razón por la cual no somos fuertes en ciencia, tecnología e innovación, es que la demanda para gente con posgrados es muy inferior a la oferta. Y ahí, digamos, también tenemos que hacer un esfuerzo porque es ahí donde está el capital humano que nos va a llevar a este desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Digamos. En infraestructura, obviamente, estamos todos y todos estamos felices con el programa 4G, porque de hecho sí va a reducir los tiempos durante el trayecto en las carreteras. Por ejemplo, en el trayecto Bogotá-Buenaventura, hoy es de 20.5 horas, en el de Bogotá-Cartagena, de 27.2 horas. Con las 4G, estos trayectos se van a reducir, el primero a 14.9 horas, el segundo a 20 horas, lo que significa un ahorro en el primer caso de 5.6 horas y un ahorro en el segundo de 7.2 horas. Sin embargo, no podemos descuidar la agenda de logística y sobre todo de una agenda para el desarrollo de un sistema de transporte de talla mundial. Porque lo que estamos ganando en recorridos, si nosotros no nos concentramos en el tema logístico y en el tema de profesionalizar, sobre todo el sistema de transporte, todo esto que hemos logrado lo podríamos perder, porque miren lo que se está demorando en carga y descarga de espera promedio en el puerto de Buenaventura, son 8.5 horas, y en el de Cartagena 10.5 horas. Entonces, ahora bien, avanzamos en las 4G, pero tenemos que ser conscientes de la necesidad también de mejorar en este lado. Sigamos. En ciencia, tecnología e innovación hay una enorme crítica y es válida, o sea, esto es una encuesta que contestan las empresas, de que solamente el 23% de las empresas son realmente innovadoras, o sea, las empresas todavía en Colombia no han sentido la necesidad de innovar. Sin embargo, hay que preguntarse, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es la razón detrás de la cual las empresas no innovan? Entonces, cuando uno mira, digamos, esta es la que quería mirar, hay razones diferentes, ¿no es cierto?, a que simplemente las empresas digan yo no quiero innovar porque no quiero, no, hay razones detrás de ese comportamiento y en este estudio que lo hizo Ernesto Stein del BID, lo que vemos es que detrás de esa no inversión en I+D en Latinoamérica hay unas razones que en un 50% están explicadas por capital humano, el 23.7% por el acceso a conocimientos en el país por parte de las empresas, o sea, conocimiento público, información, el 25.8% por la baja formación del capital humano en las empresas y algo que siempre se dice que es porque no hay financiación, solamente lo explica en un 15.3% y la estructura de la producción tiene una explicación del 26%, lo cual es obvio, porque si yo estoy en un sector poco sofisticado, pues no voy a tener el incentivo ni la necesidad de invertir en innovación, porque primero, si no tengo competencia, pues no tengo ese incentivo a competir, y dos, porque si mi valor agregado es muy bajo, tampoco estoy incentivado a invertir en investigación y desarrollo. Sigamos. El sistema tributario. Por primera vez en Colombia, en los resultados del WEF, o sea, siempre la principal causa de problemas para hacer negocios en el país
era la corrupción. ¿Sí? Hoy está en segundo lugar. Esto es con base en la encuesta que se le hace a los empresarios todos los años por parte del UEF. Y por primera vez, la tasa efectiva de tributación aparece como el primer problema para hacer negocios en Colombia. Y esto es algo a lo cual hay que, digamos, pararle bolas, en el sentido de que esto es un ranking, esto es un libro que publica, aquí está Marisol, que es la persona que maneja Latinoamérica en el web, y es un libro que miran todos los inversionistas a nivel internacional. O sea, ¿qué van a hacer los inversionistas? Van a comparar las condiciones en cada uno de los países, y es ahí cuando van a decidir, pues si voy a Colombia o no voy a Colombia, voy a Guatemala, voy a Chile o a donde sea, ¿no es cierto? Entonces, esto es una alerta muy importante. Sigamos. Esto es cómo ha sido la tendencia de la tarifa del impuesto de renta a las empresas en los diferentes, digamos, grupos de países. Entonces, mientras que vemos en el caso de la OCDE, la tarifa de renta a las empresas ha tendido a bajar hasta ubicarse en este momento en un 25%, y en Latinoamérica en general en un 27%, la tendencia en Colombia ha sido a subir la tasa de tributación de las empresas, y lo que tenemos hoy es que para el año 18 vamos a llegar al 43%. Aquí no estoy ni siquiera hablando de la tarifa efectiva cuando le sumamos todo, no, es como partimos de renta. Sigamos. Un poco lento, ¿no? Bueno, y hay una razón, y que todos los empresarios obviamente la saben y la sienten, y es que en Colombia solamente 3.441 empresas son responsables del 68% del total del recaudo del impuesto de renta. O sea, hay una concentración en 3.440 empresas, y si seguimos con una situación así, pues vamos a alejar a estas 3.400 empresas y a la fuente digamos, de la riqueza, del recaudo del país. Mientras que, miren lo que pasa, únicamente el 18% lo pagan 332.000 empresas, y las personas naturales son responsables tan solo de un 14%. Esta composición en los países es totalmente al contrario. O sea, las empresas no son las ricas, o sea, las empresas producen, ¿no es cierto?, la riqueza, pero ellas no son las ricas, y la composición es la inversa. O sea, son las personas naturales las que tienen la mayor participación en el recaudo. Sigamos. Ahora bien, la política de desarrollo productivo. Nosotros hemos venido insistiendo desde la creación, desde que estaba Hernando José Gómez, de presidente del Consejo, en la necesidad de tener esta agenda vertical, la agenda horizontal, pero también una agenda vertical, que sea una política de desarrollo productivo, que sea aplicable a todos los sectores, o sea, que no sea exclusivamente para el sector manufacturero, sino que sea para todos los sectores, que consista ¿en qué? En poder entender qué es lo que pasa en cada uno de esos sectores y poder construir conjuntamente con el gobierno las soluciones a los cuellos de botella que enfrenta cada uno de los sectores. Entonces, digamos, este simplemente era para mostrarles que en el 2006, cuando iniciamos todo este discurso, la participación de los commodities en la canasta exportadora era del 65%, y aún ahí ya sentíamos esa necesidad de tener una política de desarrollo productivo, y hoy esta participación es del 82%, se cae el precio del petróleo y nos damos cuenta que necesariamente sí deberíamos haber diversificado la economía y sofisticado la economía para poder reemplazar esas exportaciones con otros productos. Aquí está cómo es que funciona la política, y la política de desarrollo productivo es un trabajo que se hace con entre el sector público y el sector privado, en el que se identifican todas estas áreas que están ahí señaladas, o sea, las necesidades en ciencia, tecnología, innovación, en transferencia tecnológica, capital humano, financiamiento, bueno, y se prioriza, digamos, y de esto también nos va a hablar Idris Yara, cómo es que uno se enfoca. Algo muy importante, se le hace seguimiento, o sea, para no hacer cosas que no sirven. O sea, uno tiene que, si se tomó la decisión que se va a meter por acá, pues tiene que hacerle un seguimiento, y si no sirve, ser capaz de retirarse. Y
también muy importante la institucionalidad que está alrededor de la implementación de estas políticas y el trabajo que se haga a nivel regional puramente y entre las regiones y el gobierno nacional. Para atender esto, el gobierno está trabajando en 2 COMPES que el señor presidente anunció al país la semana pasada, en un COMPES de política de desarrollo productivo y en un COMPES de ciencia, tecnología e innovación. Y obviamente esta es una señal en el sentido correcto de que por fin vamos a tener estas políticas que nos van a permitir centrarnos y, más importante aún, que eso por petición de la ministra, que aquí está, hay mucha insistencia, es que estos COMPES sin recursos no sirven para nada. O sea, estos COMPES tienen que estar acompañados de los CONFIS y si no, es difícil que los mismos ministros se puedan comprometer en estas políticas. Y también se le va a hacer seguimiento en el Consejo de Ministros cada 2 meses. Sigamos. En el Plan Nacional de Desarrollo de este año, 2014-2018, también hay una serie de acciones para fortalecer la competitividad y la productividad del país. El reto, como siempre, es que se implemente de manera eficaz y que se haga de manera rápida. Y esto es lo que trae el Plan de Desarrollo, trae en todas estas áreas que están aquí, allá a la izquierda, o sea, incrementar la productividad, ciencia, tecnología, TIC, infraestructura y logística, Colombia la más educada, bueno, todo lo que está a la izquierda, y tenemos para cada uno de esos filas que están ahí, en el caso, por ejemplo, de productividad, tenemos 7 estrategias, un conjunto de 36 acciones y 7 metas intermedias. Ahora bien, lo importante, digamos, es que verdaderamente seamos capaces de poder llevar a cabo este plan de desarrollo, digamos. ¿Y cómo asegurar la implementación coordinada de estas acciones? O sea, es muy importante concretar metas sectoriales de productividad que sean responsabilidad de cada ministerio, como se establece en efecto en el Plan Nacional de Desarrollo. Las metas de productividad sectoriales fortalecen la coordinación. ¿Por qué? O sea, yo como ministerio tengo una meta de mi sector, pero como yo no trabajo solo, entonces yo dependo de otros ministerios para poder hacer que mi meta se cumpla, entonces necesariamente voy a ir a un momento en que voy a tener que coordinar para que verdaderamente yo pueda cumplir mi meta. O sea, si yo quiero, para poner un ejemplo, llegar o mejorar la justicia, pues dependo del Ministerio de TIC que me ayude con toda la parte tecnológica para que yo pueda tener una justicia mucho más eficiente y ágil. Luego también necesitamos que se fortalezca y se utilice el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación para priorizar. La priorización es fundamental, uno no puede hacer todo. Coordinar y monitorear, que es lo que decimos que vamos a tratar de que se haga cada 2 meses en el Consejo de Ministros, monitorear qué es lo que está pasando con estas políticas. El cumplimiento de la meta de productividad debe ser un criterio para asignación del presupuesto, o sea, si usted, ministerio, cumplió con sus metas de productividad, le voy a dar el presupuesto que usted me dice que necesita, si no, pues digamos qué es lo que está pasando, o sea, tiene que haber como unos checks and balances ahí para poder asignar el presupuesto. Sigamos. Adicionalmente, como mencioné antes, es muy positivo y lo que anunció de los documentos COMPES, el ministro y el presidente y el seguimiento que se va a hacer en los consejos de ministros. También lo que ya mencioné, que no hay COMPES que valga sin CONFIS, o sea, que no tenga los recursos que requiere para que verdaderamente sea implementado de manera adecuada. Estas políticas deben ser una prioridad de Estado y deben ser lideradas desde el más alto nivel para facilitar ejecución rápida y eficaz. De esto también nos va a hablar Idris Yala esta tarde. Y adicionalmente, ahí quizás falta que no deben, o sea, políticas de Estado y que no pueden detenerse cada 4 años, o sea, cada vez que haya un nuevo presidente, digamos un nuevo mandatario, nuevos ministros, volvamos a empezar. No, es una política de largo plazo y de hecho esa es la razón de la existencia del Sistema Nacional de Competitividad. Y nuevamente el sector privado debe redoblar esfuerzos para cerrar brechas de productividad al interior de las empresas.
Sigamos. Bueno, aquí simplemente es una chiva. Nosotros desde hace 3 años ya estamos construyendo todos los años el índice departamental de competitividad. Este año vamos a lanzarlo el 17 de noviembre, o sea que hoy no tenemos esos resultados, simplemente esto es para generar la expectativa. Una chiva, ¿qué pasó más o menos? ¿Qué? ¿Quiénes mejoraron? Algo, no sabemos en qué. Chocó, Boyacá, Antioquia, Quindío y el Valle del Cauca. ¿Y quiénes empeoraron? Cesar, Caquetá, Norte de Santander, Putumayo y La Guajira. Nosotros, así como decimos que el nivel regional es muy importante porque la competitividad se gesta desde lo local y los actores locales son fundamentales, consideramos que este índice departamental de competitividad es una herramienta valiosa, tanto para los gobernantes, pero también para las personas en las regiones que le puedan hacer seguimiento a la gestión de sus mandatarios a través de la evolución de estos índices. Bueno, yo termino acá, muchas gracias y los dejo con Jaime Bueno.